mismo hablar sobre intersección de cliques y aristas y caminos en los árboles cliques de los grafos cordales. Bueno, me quedó un nombre medio largo que no pude resumir, pero bueno, básicamente como lo anticipa el título, voy a hablar de los grafos cordales, de los árboles cliques que los representan y de ciertos aspectos estructurales de estos árboles cliques que dan lugar a algunas subclases de los grafos cordales. Bueno, como siempre conviene comenzar con una breve introducción, bueno, la definición clásica de los grafos cordales, que son todos aquellos grafos para los cuales todo ciclo de longitud mayor o igual que 4 posee una cuerda, es decir, una arista con vértices no adyacentes del ciclo. Por ejemplo, este sería un grafo cordal, y si consideramos ese ciclo de longitud 5, tenemos dos cuerdas posibles, la que conecta B con I y la que conecta E con I. Bueno, como dije, los grafos cordales se pueden representar por árboles clique, que bueno, la definición de árbol clique es un árbol cuyo vértice son todos los cliques del grafo, y de manera que para cada vértice B del grafo G, el conjunto C sub B de cliques que contienen a ese vértice induce un subárbol. Y bueno, eso es una caracterización. Un grafo es cordal si solo si posee un árbol clique. Bueno, acá hay un ejemplito del mismo grafo de la transparencia anterior, y a la derecha un árbol clique donde, por ejemplo, si consideramos al vértice B, los cliques que los contienen son C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, que como vemos inducen un subárbol, que bueno, en particular es un camino, y si consideramos los cliques que contienen ahí, también inducen un subárbol. Bueno, y vamos a relacionar esto con el concepto de grafo clique. El grafo clique de G, que se suele simbolizar como K de G, es el grafo que tiene a todos los vértices de G como vértices, siendo dos adyacentes y solo si tienen intersección no vacía. Bueno, en este caso, para el mismo grafo de siempre, el grafo clique es todo eso, y vemos que justamente el árbol clique es un árbol generador de ese grafo. Eso ocurre siempre y cuando uno tenga un grafo conexo, porque la idea es que si, por ejemplo, uno tuviera, por ejemplo, esta arista y no fuera una arista de K de G, eso significaría que la intersección de estos dos cliques no sería vacía, y si uno considera los subárboles que los conjuntos C sub B inducen, entonces esas representaciones no podrían atravesar esta arista, porque si no se tendría un vértice en la intersección de C y C', y eso como consecuencia trae que los vértices cuyas representaciones quedaron de este lado y los vértices cuyas representaciones quedaron de este lado están en componentes conexas distintas, pero bueno, habíamos dicho que estábamos hablando de grafos conexos. Entonces, toda arista de un árbol clique es una arista de K de G. Entonces, a lo que apunta esta presentación es a lo recíproco. ¿Será que toda arista de K de G es arista de algún árbol clique? Y bueno, hay algunas derivaciones de esas cosas. Conviene comenzar con un ejemplo simple. Por ejemplo, consideremos este grafo, tratemos de encontrar todos sus posibles árboles clique. Nosotros sabemos por definición de árbol clique que los cliques que contienen a este vértice deben inducir un subárbol, los que contienen a este vértice también deben inducir un subárbol, y en particular la intersección de subárboles es un subárbol. Así que los cliques que contienen a estos dos vértices deberían ser un subárbol, y ellos son justamente C1 y C2. Similarmente, bueno, entonces si esto es un árbol, como tiene dos vértices, es una arista del árbol clique que siempre va a estar. Similarmente lo mismo con C2, C3, así que este debería ser como un armazón, como empezamos a construir el árbol clique. Y bueno, cuando consideramos este vértice, los cliques que lo contienen son C1, C2, C4, entonces para inducir un subárbol eso, a C4 lo tenemos que hacer adyacente o a C1 o a C2,
y con un razonamiento muy similar a C5 lo deberíamos hacer adyacente o a C2 o a C3, lo cual nos da 4 posibles árboles cliques para ese grafo. Entonces ahora podríamos observar a ver si toda arista del grafo clique está en algún, por lo menos en algún árbol clique. Bueno, lo más fácil de observar es que C1 y C3 tienen como intersección a este vértice, así que C1, C3 es una arista del grafo clique, y sin embargo, si miramos atentamente, eso no está como arista, porque entre C1 y C3 siempre está C2 en el medio. Entonces, bueno, dado esta imposibilidad de que toda arista del grafo clique esté en algún árbol clique, la idea sería tratar de restringirnos a ver si existe una clase, una subclase de los cordales donde sí, el simple hecho de que dos aristas se intersequen y que por lo tanto dos cliques se intersequen y por lo tanto sean aristas del grafo clique, ya implique que podamos encontrarlo en algún árbol clique. Bueno, primero veamos cuál es la condición para que dos cliques aparezcan como arista en un árbol clique. Para eso es necesario definir lo que es un par separador, que son dos cliques C y C', de manera que su intersección es un separador del grafo y la diferencia entre dos conjuntos C menos C' y C' menos C siempre quedan en componentes conexas diferentes del grafo obtenido al quitarle a G la intersección de los dos cliques. Entonces, bueno, eso, Garinier, Habib y Paul probaron que C, C' es arista de algún árbol clique, sí, solo sí, forman un par separador del grafo. Entonces, si volvemos a mirar el ejemplito, C1 y C3 no estaban como arista en ningún árbol clique, y bueno, fijémonos si son un par separador. La intersección es solamente este vértice, y sin embargo este vértice no podría desconectar a la diferencia entre estos dos cliques, porque uno siempre a estos puede conectarlos con estos a través de esta arista. Entonces ahí vemos el porqué de que C1 y C3 no estaban en ningún árbol clique. Bueno, entonces ahora nos vamos a preguntar para cuándo la simple intersección de cliques garantiza que la arista aparezca en algún árbol clique. Vamos a tratar de encontrar para qué clase eso es cierto. Y bueno, obviamente debido a la caracterización anterior, debería ocurrir que cualquiera dos cliques que se intersequen deberían formar un par separador. Entonces, para ver cómo es la clase, consideremos primero el escenario adverso, en el cual tenemos dos cliques C1 y C2 que no forman un par separador. Entonces lo que vamos a considerar es un vértice de la intersección de los dos cliques y dos vértices, cada uno en un clique que no sean adyacentes. Eso siempre es posible encontrar. Ahora lo que vamos a considerar, como se supone que esta intersección no es un par separador, entonces uno podría encontrar un camino entre este y este fuera de la intersección. Y hay varias posibilidades. Consideremos primero la posibilidad de que el camino de longitud mínima tenga longitud 2. En ese caso tenemos un ciclo de longitud 4 que debe poseer una cuerda. Esto no puede ser cuerda porque por definición no son adyacentes, entonces la cuerda es esta. Y a su vez dijimos que este es un camino fuera de la intersección de los dos cliques. Entonces esto no está en la intersección de C1 y C2. Entonces, o no está en C1 o no está en C2. Supongamos que no está en C2. Entonces tenemos estas aristas y no podríamos tener más... bueno, me olvidé decir que, dado que si suponemos que no está en C2, siempre podemos encontrar un vértice de C2 que no es adyacente a él. Entonces, por ahora tenemos este grafo y esta arista no podría estar porque si eso ocurriera, tenemos un ciclo que no posee cuerdas. Entonces, todos estos vértices que tenemos por ahora en la figura inducen este grafo que, bueno, se lo suele llamar la gema o el abanico. Bueno, eso por un lado. Entonces sabemos que para que esto ocurra, la gema no debería ser un subgrafo inducido.
Y recíproca, bueno, este es el caso del... Me olvidé comentar el caso de caminos más largos. Cuando hay un camino más largo, se considera el ciclo y bueno, se evalúan cuáles son las posibles cuerdas. Si este camino fue elegido de manera que la longitud sea mínima, entonces las únicas cuerdas posibles tienen a este vértice como extremo. Y si agregamos esas cuerdas, nuevamente tenemos a la gema como grafo inducido. Bueno, y recíprocamente, ¿qué ocurre cuando uno puede encontrar a la gema como grafo inducido de algún grafo cordal? Consideramos tres cliques, uno que contenga este triángulo, otro que contenga a este triángulo y otro que contenga a este triángulo. Entonces C1 y C3 van a tener intersección no vacía al compartir B1 y por lo tanto van a ser aristas del grafo clique, pero sin embargo no van a ser par separador porque estos dos vértices y estos dos vértices están conectados a través de la arista B2, B4. Entonces lo que tenemos es una caracterización. Si G es un grafo cordal, toda arista del grafo clique aparece en algún árbol clique de G, si solo si G no posee gemas inducidas. Bueno, ahora demos un paso más y preguntémonos por una condición más específica. ¿Qué pasa si tenemos tres cliques? C1, C2, C3, de manera que C1 y C2 se intersecan y C2 y C3 también se intersecan. Ahora la pregunta es, ¿podemos encontrar una subclase de los cordales en lo cual esta condición implique que el camino C1, C2, C3 aparezca en un árbol clique? Bueno, esta condición es más fuerte que la que se consideró anteriormente. Entonces, obviamente, las gemas no pueden ser un grafo inducido. Sin embargo, no es suficiente. Consideremos este grafo que se lo suele llamar dardo. Bueno, acá todos los cliques se intersecan entre todos porque todos tienen a B1, pero sin embargo, el camino C1, C3, C2 es imposible de encontrar en un árbol clique por el simple hecho de que C1, C2 siempre es arista de un árbol clique al ser justamente esos dos los únicos dos cliques que contienen a B1, B2. Entonces no puedo interponer a C3 en el medio. Bueno, entonces ahora vamos a considerar, para ver cómo es la caracterización por prohibidos, vamos a considerar un grafo cordal, vamos a suponer que no tiene gemas y vamos a suponer que C1, C2, C3 es un camino como descrito anteriormente. C1, C2 la intersección da el quinto vacío, lo mismo para C2 intersección C3, pero sin embargo no hay un árbol clique que contenga ese camino. Bueno, lo que se puede probar es que bajo estas condiciones debería ocurrir que C1 y C2 y C2 y C3 tengan la misma intersección y a su vez que C1, C2 esté contenido en C1 y C3, que gráficamente sería algo más o menos así. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un vértice por cada una de esas secciones que quedaron determinadas por el gráfico y nosotros sabemos que vértices que estén en un mismo clique van a ser adyacentes y no vamos a tener más aristas. Por ejemplo, esta arista no la podríamos tener porque si estamos suponiendo que el grafo es libre de gema, todo par de cliques que se interseca es un par separador. Entonces, por ejemplo, cuando consideramos C1 y C2, la intersección da esto, entonces esto debería separar a cualquiera otros vértices de C1 menos C2 y C2 menos C1. Entonces, en particular, este vértice y este vértice están separados por la intersección. Y bueno, con justificaciones análogas no tenemos ninguna de las otras aristas. Entonces encontramos que el dardo no debería ser su grafo inducido y nuevamente tenemos una caracterización. Un grafo cordal G es tal que todo camino de longitud 2 de K de G aparece en algún árbol clique, sí, solo sí es libre de gema y dardos. Bueno, lo interesante de esto es que la clase de los grafos cordales libres de gema y de dardos ya había sido estudiada en trabajos posteriores de mí y de Marisa.
Y lo que habíamos encontrado con respecto a esas clases, bueno, tiene que ver con los grafos básicamente cordales, que ahora voy a definir. Primero definamos lo que es un árbol compatible del grafo clique. Decimos que un árbol es compatible cuando cuando es un árbol generador del grafo y todo clique de ese grafo induce un subarbo. Entonces, un grafo cordal G es básicamente cordal cuando ocurre que los árboles clique del grafo son exactamente los árboles compatibles de K de G. Y bueno, este es un ejemplito muy simple de que tanto el dardo como la gema no son grafos básicamente cordales, porque bueno, el grafo clique de ambos es el triángulo, porque todos los cliques se intersecan entre sí. Y entonces, bueno, un árbol compatible de esto es cualquiera, porque cualquier árbol que yo tome, el único clique que es este, el triángulo en sí, va a inducir un subaárbol. Pero en particular, para el árbol compatible que está determinado por las aristas en violeta, ese no es un árbol clique de estos dos grafos, porque si uno considera a los cliques que contienen AB2, son C1 y C2, que sin embargo no inducen un subaárbol. Bueno, lo que ocurre es que los grafos sin gemas y dardos inducidos son justamente la clase hereditaria de los básicamente cordales, es decir, los grafos básicamente cordales tales que todo su grafo inducido suyo también es básicamente cordal. Y bueno, saber esto nos va a permitir profundizar un poco más en lo que ya mencioné anteriormente con la ayuda de estas propiedades. Una, que los grafos clique de los grafos básicamente cordales hereditarios son los grafos bloque, es decir, los grafos tales que las componentes 2 conexas son cliques, es decir que todo grafo bloque más o menos es así. Este en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques, todos ellos son cliques. Y bueno, supongamos, por ejemplo, que este justamente es el grafo clique de un grafo básicamente cordal hereditario G. Entonces nosotros sabemos por la definición de básicamente cordal que todos los árboles clique de G son exactamente los árboles compatibles de K de G. ¿Y eso para qué nos sirve? Por ejemplo, para demostrar que todo camino de K de G aparece en un árbol clique de G. Por ejemplo, consideremos este camino. Vamos a aplicarle el siguiente procedimiento. Para cada bloque que tenga ya vértices marcados, vamos a marcar los vértices haciéndolos adyacentes a los que no estén marcados, haciéndolos adyacentes con alguno que ya lo esté. Por ejemplo, estos tres con este, estos dos con este, y bueno, así sucesivamente. Eso lo que nos da ya es un árbol generador de K de G, que fácilmente se ve que es un árbol compatible de K de G, y bueno, si G es básicamente cordal, también estamos hablando de un árbol clique de G. Y si uno mira con atención a los grafos bloque, uno lo que puede ver es que los árboles compatibles son exactamente los árboles generadores del grafo. Es decir, uno toma un árbol generador cualquiera y eso va a hacer que todo clique induzca un subaárbol. Y bueno, si todo árbol generador de K de G es un árbol compatible, entonces todo árbol generador de K de G a su vez es un árbol clique. Entonces podríamos resumir todo lo visto hasta ahora en este resultado que nos dice que son equivalentes, que un grafo no tenga gemas y dardos como inducidos, que G sea básicamente cordal hereditario, que todo camino de K de G aparezca en algún árbol clique de G, y que todo árbol generador de K de G es un árbol clique de G. Y bueno, para terminar, quería contarles alguna conexión con los grafos RDB. Se define un RDB árbol clique como una clase especial de árboles clique en las cuales las aristas pueden ser dirigidas
de modo que el árbol quede enraizado, es decir, que hay un vértice que se conecta a través de caminos dirigidos con cualquier otro vértice. Y bueno, los conjuntos C sub B de cliques que contienen al vértice B, les pedimos que induzcan un camino dirigido. Bueno, entonces una propiedad es que los grafos libres de gemas y de dardos tienen árboles R de B clique que pueden enraizarse en cualquier vértice C, cualquier clique C que uno considere. La idea es, supongamos nuevamente que este es nuestro grafo clique del grafo G libre de gemas y dardos que estemos considerando y que lo queremos enraizar acá. Entonces lo que vamos a hacer es, por cada bloque que contenga este vértice, marcar un camino que comience en ese vértice. Y después, para cualquier otro bloque, marcar un camino que comience en el vértice que esté marcado en el bloque. Por ejemplo, acá, este bloque por ahora tiene solamente a este vértice como marcado, entonces deberíamos usar un camino que comience con él. Y bueno, lo mismo para estos casos. Y una vez que uno tiene un árbol así, lo que se hace es simplemente darle la orientación de manera que el vértice con el cual uno había empezado quede como raíz. Bueno, y lo que ocurre es que justamente los grafos cordales que cumplen con esa condición, es decir, que para todo clique que uno considere existe un R de árbol clique enraizado en él, esos son justamente los grafos cordales que no tienen a la gema como su grafo inducido. Esto es lo último, no sé si hay un tiempo para aprovechar el medio. Bueno, el procedimiento para demostrar eso es inductivo. Primero se demuestra que el único grafo cordal con a lo sumo 5 vértices que falla en cumplir con esta condición es la gema. Y a partir de ahí, si suponemos que G es un grafo con más vértices y que no tiene gemas, y se toma un clique C cualquiera, lo que hace es considerarse un árbol clique de grafo donde C tenga mínimo grado. Si ese árbol clique es tal que el grado de C es 1 en ese árbol, entonces sabemos por propiedades de los árboles clique que cuando el grado es 1, es decir, cuando es hoja ese vértice, entonces se trata de un clique simplicial, como había descrito Liliana. Y entonces lo que uno puede hacer es remover un vértice simplicial del grafo. Y bueno, G menos B ya tiene un vértice menos, entonces inductivamente uno puede considerar un R de B árbol clique de este grafo enraizado en un clique que contenga esto. Y en base a eso es muy simple encontrar el R de B árbol clique para el grafo original. Y si tuviéramos más un grado mayor que 1, supongamos que este C y que tenga, por ejemplo, grado 3, lo que se hace es considerar las componentes al remover C. Lo primero que se debería ver es que los vértices que están en estos cliques, los vértices que están en estos cliques no coinciden en ningún caso, es decir, que son como una especie de partición. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si este clique y este clique tuvieran un vértice en común? Bueno, en dicho caso, si hay un vértice B en común, los cliques que contienen a ese vértice sería un subárbol quizás así, pero bueno, lo seguro es que contienen este camino. Entonces, en particular, los dos vértices de ese camino que son adyacentes a C tienen intersección no vacía por proceder a B, y como estamos hablando de un grafo libre de gemas,
sabemos que todo vértice que se interseque es arista de algún árbol clique. Y lo que es más, en los grafos cordales, cuando uno tiene un árbol clique y le agrega otra arista que está en otro árbol clique, se forma un ciclo y siempre es posible sacar otra de las aristas para obtener uno nuevo. Pero ahí lo que ocurriría es que estamos reduciendo el grado, lo cual contradice que el grado de C era mínimo en el árbol clique que estamos considerando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar los grafos inducidos por todos estos cliques. Ahora a cada grupo le agregamos C y a cada uno de los grafos inducidos por esos vértices le creamos un RDB árbol clique enraizado en C y después al final uno los termina soldando y obtiene un RDB árbol clique enraizado en C de todo el árbol en general. Y bueno, para despedirme, vemos cómo un pequeño agregado a esa propiedad determina una caracterización de los árboles, de los grafos cordales libres de gemas y de dardos. Simplemente hay que agregar que para cualquiera dos cliques 6C' que uno tenga que tiene intersección no vacía, entonces existe un RDB árbol clique que se enraiza en cualquiera de ellos dos y de manera que la arista aparezca. Bueno, eso es todo. Gracias.